Vivimos en días de intensa búsqueda. Con la multitud de concepciones religiosas y filosóficas que existen en nuestra época, la humanidad está anhelosa de salir de la confusión de las voces discordantes y hallar el verdadero camino que conduzca a la seguridad, a la verdad, a la auténtica relación con Dios y a la paz mental. Aún dentro del propio cristianismo existen tantas interpretaciones divergentes y tantas posiciones contradictorias que infinidad de sinceros investigadores que anhelan arribar al auténtico camino se ven perdidos en el marasmo de los sofismas y las medias verdades. Radio Mundial Adventista presenta la serie Un Solo Camino con Rodrigo Josué Rivas. Qué bendición poder llegar al cuarto tema de nuestra serie Un Solo Camino. Nuestro tema de hoy: Usted me ha salvado la vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu nombre porque deseamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos instruya, nos ayude a entender el tema de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace mucho llegó una carta escrita por una amable dama cristiana que contenía una historia breve, sencilla pero emocionante. Explicaba ella que por algún tiempo se había dedicado a difundir libros religiosos en los hogares de sus vecinos, tarea que le brindaba verdadera satisfacción y alegría por la ayuda moral y espiritual de esas obras reportaban a sus lectores. Un par de años más tarde, la misma señora se hallaba difundiendo ejemplares de la revista cristiana El Centinela, con el mismo propósito. Al presentarle la revista a una mujer de buena presencia, ésta exclamó, con sorpresa y regocijo: «Al fin la encontré. La he andado buscando mucho. Usted me ha salvado la vida». «Señora», le contestó la interpelada, «usted debe estar confundida. Yo no me acuerdo de usted». Pero tras unas pocas frases de su interlocutora, ella logró reconstruir la historia. «Un día», explica en su carta, «entré a una residencia y presenté a la dueña de la casa el libro que el pastor escribió, Paz en la Angustia, Pastor Enrique Chay. Ella se interesó vívidamente en él y lo adquirió de inmediato. La lectura de ese libro no solo benefició a la compradora, sino que de inmediato captó la atención de su hija. Ocurría que esta señorita estaba tan desorientada, desesperada, que había resuelto suicidarse. Pero al leer aquel libro, que en esa forma sencilla, directa, presenta la eficacia poderosa del Evangelio de Cristo para resolver los problemas más agudos de la vida, adquirió nuevas esperanzas, puso su confianza en Jesús y su alma fue inundada de paz y alegría. El mensaje del libro, que no es otro que el mensaje básico de la Biblia, no solo le había salvado la vida en este mundo, sino que había abierto delante de ella la gloriosa posibilidad de prepararse para una vida mejor y eterna en el reino de Dios. El caso de esta cristiana que dedica sus momentos libres a visitar los hogares para presentar libros y revistas que contienen un mensaje de paz y confianza en tiempos de angustia y desesperación es típico de la conducta de todo verdadero cristiano, de todo hijo de Dios que ha gustado en su propia experiencia los beneficios extraordinarios de su relación personal con Cristo. El cristianismo tiene, entre otras, la virtud de ser una religión activa y benefactora. Cristo, el único camino eficaz que conduce a Dios y a la felicidad, produce una revolución benéfica tan extraordinaria en la vida y llena de tal suerte el corazón humano de alegría y contento que induce al individuo a comunicar a otros las buenas nuevas. En ese sentido, el cristianismo beneficia al que se somete a su maravillosa influencia y lo convierte en un misionero. El primer impulso que nace naturalmente en el corazón cuando alguien recibe a Cristo como su Salvador y Señor, y por ende resuelve todos sus problemas, es comunicarlo a otros. No por obligación, sino por gozo, por amor, porque al hacerlo le resulta perfectamente natural, como quien ha sido testigo de un hecho extraordinario y lo comparte con todos sus amigos con gran alegría.
Si algo grandioso, admirable, revolucionario puede ocurrir en la vida de un ser humano, es precisamente descubrir a Jesús, aceptarlo, recibirlo en el corazón y disponerse a seguirlo. Si alguno está en Cristo, explica a San Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. El cambio de dirección en la vida, la renovación mental y espiritual, la transformación de los ideales y de la conducta son tan completos que la persona beneficiada no puede guardar silencio con respecto a ellos. Tiene que comunicarlos por fuerza. Es tan imposible que un cristiano auténtico no haga cristianos a otros como que una brasa ardiente no haga arder a otros carbones que se le acerquen. Por eso el Señor Jesús ordenó: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, dice San Marcos capítulo 16, el verso 15. Y reiteró: id y haced discípulos a todas las naciones, dice Mateo 28, 19. No por obligación, sino por amor, por gratitud a Dios, por placer. Y esta es otra dimensión interesante de la experiencia cristiana, la satisfacción y la alegría que se reciben al testificar en favor de Cristo, quien ha cambiado tan noblemente la vida de los que lo aceptan. El Evangelio de San Lucas nos relata que un día el Señor se encontró con un hombre totalmente poseído por el demonio en la región de Gadara. Su aspecto era fiero, repugnante, aterrador. Nadie osaba pasar por aquel camino. Más de una vez habían encadenado a ese hombre con grillos y cadenas, pero con fuerza salvaje los había roto. Jesús ordenó al demonio que saliera de aquel hombre. Interpretando el íntimo anhelo de esa desgraciada criatura humana, el Maestro realizó un milagro que hizo época, y momentos más tarde hallaron al hombre, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y el hombre le rogaba a Jesús que le dejase estar con él, pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lo relata Lucas capítulo 8, el verso 35 al 39. Esa es la orden que recibe cada cristiano, cada discípulo de Jesús. Es esta una gloriosa misión, la más importante que el ser humano pueda recibir. Por eso San Pablo escribe: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a hombres, porque el amor de Cristo nos constriñe, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 11 al 20. Tan grande era la obligación moral que San Pablo sentía de comunicar a otros los beneficios de su encuentro personal con Cristo, que se consideraba deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice Romanos capítulo 1, el verso 14. Y exclamó: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Primera de Corintios capítulo 9, el verso 16. Este hecho tan significativo en el orden personal también es cierto en el orden colectivo. La Iglesia cristiana como tal ha recibido la gran misión de comunicar los principios redentores de la obra de Cristo en todo el mundo, hasta los extremos de la tierra. Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, el verso 8. Y cuando Dios quiso comunicarle a San Juan, en una visión apocalíptica, el progreso de la proclamación de la doctrina de Cristo, lo hizo usando el raudo vuelo de un ángel. Vi volar por en medio del cielo, relata el profeta, a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice Apocalipsis capítulo 14, el verso 6. Por eso, la auténtica Iglesia de Cristo, haciendo honra de esa misión grandiosa, se esfuerza en estos días
por proclamar el conocimiento del cristianismo bíblico, no solo en un sector del mundo, sino en el orbe entero. No solo en Occidente, sino también en Oriente. No solo en los países privilegiados y civilizados, sino entre los pueblos del corazón del África, en las vastas extensiones de Asia y en las incontables islas del Pacífico. Para la Iglesia no hay fronteras, ni existen jurisdicciones. En el mundo entero, toda nación, tribu, lengua y pueblo ha de ser inundado con la luz del conocimiento de aquel que constituye el único camino a la felicidad y el único camino a la salvación y la vida eterna. El sentirse identificado con esta misión gloriosa y desempeñarla en Jerusalén, o sea, en el ámbito del hogar, en Judea, o sea, en el vecindario y en el círculo de amigos, y en Samaria, o sea, en los confines de la nación y hasta lo último de la tierra. Es el privilegio y la alegría de todo cristiano individual y de la Iglesia como tal. El cumplimiento de este cometido supremo mantendrá al cristiano vivo y feliz, y acrecentará y fortalecerá su experiencia espiritual. El realizar esta grandiosa comisión por parte de la Iglesia le comunicará a esta poder y energía, y acercará el día majestuoso en que Cristo regrese a este mundo, según su promesa, para finalizar la historia de dolor e implantar su reino eterno de gloria. Que el Señor te bendiga. Radio Mundial Adventista presentó la serie Un Solo Camino.